José Miguel Ruiz, soy vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos de la región de Murcia. Tengo que excusar a Paula Payá, la presidenta, que no ha podido estar presente esta tarde. Y bueno, sabéis que ha sido la intención del colegio desde el inicio de la pandemia de mantener informados a los colegiados de la evolución de la misma y de todos aquellos temas que resultasen relevantes en torno a la pandemia. Y en ese mismo contexto, hoy creo que creíamos que claramente el tema más importante ahora mismo es el pasaporte COVID, así como también las nuevas variantes. Y por ese motivo hemos montado este seminario. Tengo que dar las gracias a la Dirección General de Salud Pública, porque es la tercera vez ya que nos acompañan. Siempre que les hemos pedido su colaboración, han aceptado. Y como decía, esta es la tercera ocasión, aparte de habernos ayudado en muchas otras cosas, ¿no? Simplemente deciros que hoy contamos como ponentes con Juan Madrigal de Torres, que es técnico consultor de la Dirección General de Salud Pública, aparte de tener un extensísimo currículum que entiendo que os van a describir un poco mejor a continuación. Contamos también con Jaime Jesús Pérez Martín, es la cara visible, es el portavoz de la Consejería de Sanidad y es su director general de Prevención, Promoción de la Salud y Adicciones. Contamos también como moderadora con la vocal de administración del colegio, Rosa Ros. Ella es farmacéutica, ejerciente en la administración, es especialista en análisis clínicos y sin más os dejo con ella para que presente la mesa. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y bueno, voy a hacer una breve reseña del extenso currículum de don Juan Madrigal de Torres, que tenemos el placer de tenerlo esta tarde con nosotros. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia en el año 1981, ingresando como funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma en el año 85. Ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la gestión universitaria, ocupando diversos puestos como jefe de servicio de personal y jefe de servicio jurídico de la Universidad de Murcia, jefe del servicio de universidades y gerente de la Universidad Politécnica de Cartagena, entre otras cosas, publicando numerosos artículos. A finales de 2007 se incorporó a la gestión medioambiental como asesor facultativo de la Consejería competente en Medio Ambiente, destacando su papel como coordinador del equipo que elaboró el anteproyecto de Ley de Conservación de la Naturaleza y Biodiversidad de la región de Murcia. Ha sido también secretario del Consejo Asesor Regional de Medio Ambiente, director de la Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente y director general de Medio Ambiente. Ya en 2018 fue nombrado técnico consultor de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, coordinando todos los aspectos jurídicos vinculados al campo de la salud pública. Y desde la declaración de la pandemia ha participado en la elaboración de todas las normas relativas a las medidas de prevención y protección para todos los sectores de actividades y es coordinador de diversos proyectos, incluido el relativo al certificado COVID digital de la Unión Europea, que es el tema que esta tarde nos atañe. Sin más, le dejamos en compañía de don Juan Madrigal. Bueno, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación a ti, Rosa, a la presidenta Paula Payá y a mi querida compañera María Saqueros. Efectivamente es un tema, el que me habéis propuesto, que está de rabiosa actualidad y cada día tenemos novedades sobre el mismo. Yo voy a intentar hacer un recorrido por el proceso hasta la implantación, y he de decir que ya está implantado en la región de Murcia, anticipándose a lo que prevé la normativa comunitaria, y bueno, intentar resaltar aquellos aspectos también más controvertidos o que nos han preocupado a lo largo de ese tránsito en la elaboración del reglamento de la Unión Europea, en la implantación. Y
y ahora mismo también la utilidad. Claro, yo, fíjate, voy a empezar incluso enmendando un poco la plana, en el sentido de que voy a ver si me deja, esto pasa siempre, ¿no? Que siempre que uno va, intenta, a ver, ahora no me deja pasar el mando este, ¿no? Vamos a ver qué le ha pasado. A ver, ahora sí. Bueno, los problemas que nos decía que nos estamos encontrando con algunos problemas y algunas dificultades en la implantación de este certificado, ¿no? Pero contaré algunas cosas que pueden resultar interesantes. Decía que enmendaba la mayor porque lo primero es que el certificado no es un pasaporte ni es un documento de viaje, aunque utilicemos esa... De hecho, en el título habéis puesto pasaporte COVID digital, ¿no? Pues no es un pasaporte ni un documento de viaje, es un documento que acredita unas circunstancias sanitarias determinadas. Y eso sí, que va dirigido a facilitar la movilidad entre países de los ciudadanos de países de la Unión Europea y la libre circulación, que es precisamente uno de los pilares de la Unión Europea, la libre circulación de las personas. Su utilidad es esa, la de facilitar fundamentalmente lo que denominamos los trámites en frontera, el paso de la frontera mediante la acreditación de esas circunstancias sanitarias, pero no puede erigirse en un requisito o en una restricción precisamente para esa libre circulación. No se puede basar el acceso a determinadas actividades o servicios, o incluso los desplazamientos, en la posesión o no del certificado. Siempre se podrá acreditar por otros medios unas circunstancias sanitarias determinadas. Por lo tanto, para otras utilidades en el ámbito interno de los estados, que no están pensadas en la vía comunitaria, cuando se diseña el certificado COVID digital, tiene que haber un desarrollo normativo en el ámbito interno de cada uno de los estados, ¿no? Y saber muy bien para qué finalidades. Ahora veremos que Baleares y Canarias quieren utilizar el certificado digital COVID también para los desplazamientos internos que se están produciendo en este momento cuando se exige, por ejemplo, el requisito de disponer de una PCR o de una prueba de antígenos o de estar vacunado. En realidad, el certificado COVID digital, bajo esa rúbrica, englobamos tres cosas distintas, tres certificados distintos e independientes. Un certificado de vacunación con cualquiera de las vacunas admitidas por la Agencia Europea del Medio Ambiente. Incluso dice el reglamento que los estados podrán reconocer otras vacunas cuya comercialización no haya autorizado la agencia, pero sí algunos de los estados. Por ejemplo, en algunos estados del norte de Europa pues se ha autorizado la vacuna china, la Sinovac o la Sputnik. Y los estados tienen también que poder reconocerlas, ¿no? Un certificado de pruebas diagnósticas de infección activa, pruebas negativas, siempre prueba negativa, que puede ser o bien una prueba PCR o otra prueba NAS. Las pruebas NAS son de la ampliación de ácido nucleico molecular, pero no solo está la PCR, también está la RT-LAMP o la TMA. Aquí en España lo restringimos casi todo a la PCR, pero reconocidas por la recomendación de la Comisión Europea, que la regula, y después por el acuerdo de la Joint Research Commission, que autoriza cada una de las marcas y los fabricantes, pues tenemos otras pruebas. En el caso de la PCR u otra prueba NAS, tiene que ser con 72 horas de antelación al viaje. Transcurridas 72 horas no se va a expedir ese certificado. Y cuando hablamos de una prueba de antígenos, es decir, de proteína vírica, tiene que ser con 48 horas. Aquí está mal porque esa es una de las cosas que se ha corregido recientemente en el Parlamento Europeo. Y el otro certificado es un certificado de recuperación. El certificado de recuperación debe basarse única y exclusivamente en una prueba NAT. En nuestro caso es una PCR. Y será válido siempre que hayan transcurrido como mínimo 11 días desde la primera prueba positiva
y menos de 180 de ese resultado de la prueba. En definitiva, ¿qué es lo que se pretende con estos 3 certificados? Por garantizar, de alguna manera, que no hay un riesgo significativo de transmisibilidad, que no hay un riesgo de contagio a terceros. ¿Por qué? Porque si estás vacunado, pues tienes una inmunidad y difícilmente transmites, porque si has acreditado que no padeces COVID-19 a través de la prueba, pues tampoco transmite, y si estás recuperado, sabemos que a partir del día 11 y hasta el 180, pues se reducen mucho las posibilidades de que puedas transmitir la enfermedad, ¿no? Repito, son 48 horas. ¿Cómo funciona el certificado? Bueno, pues el certificado, que es un certificado gratuito, interoperable y con código QR, pues funciona muy fácilmente. El código QR es un código de barras que recoge toda la información del certificado, se basa en un sello digital, que en este caso presenta unas características peculiares porque es un sello que debe reunir los requisitos del reglamento EIDAS, un reglamento del año 2014. Por cierto, que en España solo hay una empresa verificadora de ese tipo de sellos, porque son sellos con algoritmo de curva elíptica, que es la empresa EAD Trust, y todas las comunidades autónomas del Estado hemos tenido que recurrir a esa empresa para contratar la verificación, la validación de ese sello. Y muy fácil, pues cada centro emisor, cada autoridad, les pide cada uno de los certificados con ese sello digital, y la información de esos certificados se almacena en una base de datos del Ministerio, además de la base de datos regional, y la Comisión Europea ha creado un portal, un gateway, un portal, un repositorio de claves de ese sello digital, y que permite reconocer la validez, verificar la validez a través de la interoperabilidad de ese certificado. En principio, los datos personales no se trasladan de Murcia a Madrid y de Madrid a Bruselas. Solamente se trasladan las claves del certificado, que retornan a todos los lectores donde se va a leer esos certificados, donde se va a escanear esos certificados. Por cierto, una curiosidad que quiero comentar es que no intenten leer los códigos QR con los lectores o las herramientas o las máquinas lectores ordinarias. No se pueden leer. Necesitan una clave específica porque, repito, es un sello con el máximo nivel el más avanzado que existe, con el máximo nivel de seguridad. Una cuestión curiosa que yo tengo que comentar aquí es que todo este proceso se inicia con una recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea, a través de una recomendación fundamentalmente a impulso de los países del sur, España, Italia, Grecia, Portugal, también Francia, que son receptores de turistas de toda la Unión Europea y de alguna manera querían que se produjeran los desplazamientos con los mínimos inconvenientes, ¿no? Eso hizo que se constituyera un equipo en la Comisión Europea que elaboró el proyecto de reglamento y empezó el trabajo para el diseño de esa plataforma de interoperabilidad que permitiese reconocer los sellos digitales, ¿no? Bueno, nosotros, todas las comunidades autónomas, empezamos a participar en ese proyecto piloto porque este es un proyecto que se ha ido construyendo al mismo tiempo que se iba tramitando la elaboración del reglamento. Por lo tanto, hemos podido participar incluso en modificaciones del reglamento y ir planteando las ventajas y los inconvenientes, ¿no? Estos certificados digitales, repito, se engloban bajo una misma denominación, que es certificado COVID digital de la Unión Europea. Se pueden obtener, y así se estableció desde el primer momento, de forma presencial o electrónica. Eso, y en formato wallet o PDF. Nosotros todavía, pero siempre con el QR, nosotros todavía no hemos, y lo explicaré más adelante, no hemos conseguido desarrollar la app para el formato wallet. Estamos en ello, ¿no? Ahora veré qué es lo que tenemos implantado y qué nos queda por implantar. El certificado se debe expedir en inglés y en la lengua del Estado miembro de que se trate, y en el caso de las comunidades autónomas con una lengua cooficial, pues también se expide en esa lengua cooficial. El contenido, pues os lo voy a mostrar, son los datos que figuran en el anexo del
del reglamento. Y aquí tenemos, pues, siempre es mejor una imagen gráfica y después a partir de ahí empezamos a hablar un poco, ¿no? Este es mi certificado actual, mi certificado de vacunación, el mío personal, que ya, pues, se expidió el otro día, ¿no? Contiene, pues, los datos de identificación, la fecha de nacimiento, el órgano emisor, un identificador común. Este identificador, que es donde dice datos de la vacunación, ese identificador es único para cada certificado. Y vemos que se pueden llegar a expedir muchos, incluso muchos a una sola persona. Eso ha hecho incluso en el reglamento, donde los certificados son gratuitos, absolutamente gratuitos. Y se contemplara que, bueno, pues que en los casos de pérdidas reiteradas, pues algún Estado pudiera establecer tasas, porque si a alguien le da el capricho de ponerse a sacarse certificados, pues se tira toda una tarde descargándose certificados con identificadores diferentes que pasan a las bases de datos nacionales y menuda gracia, ¿no? Y debe contener, en este caso, la vacuna, el tipo, la marca de la vacuna, el producto, y el fabricante, y después el número de dosis, que puede ser uno de una, uno de dos o dos de dos, y la fecha de la vacunación. Este sería el caso del certificado de vacunación. Ahora os voy a enseñar pues uno de pruebas. Este es el certificado de pruebas diagnósticas. Aquí en el nombre he puesto mi nombre, aunque ya cambia la fecha de nacimiento. Se mantiene el identificador común, por supuesto, el emisor del certificado, que es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En este caso, el sello es un sello de órgano de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, y el tipo de test de prueba que se realiza. Hemos dicho que en prueba se admiten PCRs y test de antígenos. PCRs con 72 horas y antígenos con 48 horas. La fecha y el fabricante. En el caso de las PCRs, el reglamento prevé que no sea necesario reflejar el fabricante, entre otras cosas, porque sería prácticamente imposible, porque se utilizan reactivos, cada vez se utilizan reactivos distintos y diversos. Eso sí, siempre el laboratorio que ha emitido el certificado. Y luego está el certificado de recuperación. Este es un modelo inicial que hicimos. Ahora todos responden al formato inicial mío, pero en principio pues, se basaban otros, eso es lo que llaman ellos el layout de la configuración del formato. Ahora, eso la Comisión Europea es la que ha establecido a través de desarrollos pues ese formato único, igual que el tipo de identificador común para todos los Estados miembros. Dos cosas que me parecen interesantes y que después, pues, si queréis, podemos abordar según el tiempo de que disponga, y creo que voy a disponer de muy poco, es algunas cuestiones que se han suscitado en relación con el certificado de recuperación. El certificado de recuperación solo se admite con pruebas NAT, en el caso de España, prueba PCR. Y aquí hemos diagnosticado y hospitalizado muchos casos de COVID-19 con prueba de antígenos. Entonces, esto va a ser un problema, porque podemos tener personas que no hayan sido vacunadas todavía porque no les ha correspondido, que no puedan obtener el certificado de recuperación porque nunca se les realizó una PCR, siempre fue con una prueba de antígenos, y que todavía, porque hay casos donde aquellos que han padecido el COVID, todavía sus pruebas diagnósticas todavía aparecen como positivas en ocasiones, se prolonga a veces en el tiempo. No infectan, no tienen capacidad de transmisión, con lo cual los enviamos a una especie de limbo porque no van a poder obtener este certificado. Bueno, la comisión, el reglamento ha venido a intentar resolver ese tema facultando a la Comisión Europea para que a través de un acto delegado pueda, con asesoramiento de la EMA, del Comité de Seguridad Sanitaria Europea y del ECDC, pues pueda determinar otro tipo de pruebas. Estamos hablando de pruebas de anticuerpos o pruebas serológicas o incluso antígenos para poder expedir los certificados de recuperación. Un poco la historia del reglamento que se publicó el día 15 de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea.
pues una aprobación se produjo. Hay que tener en cuenta que este reglamento, que es directamente aplicable desde que se publicó y vinculante para todos los Estados miembros, no necesita norma de transposición al ordenamiento interno. Este reglamento aplaza su obligatoriedad al 1 de julio, pero no impide que los Estados miembros lo apliquen con anterioridad, que es lo que estamos haciendo casi todas las comunidades autónomas y el Estado español, ¿no? Se aprobó por el Consejo el 14 de abril, un borrador que había presentado la Comisión Europea, se tomó en consideración el 28 de abril. El Parlamento Europeo hizo un par de observaciones importantes en relación con el borrador inicial. Una, relativa a que bueno, pues los Estados no pudieran fijar condiciones o requisitos adicionales para proteger a sus ciudadanos frente a la pandemia, es decir, en relación con los visitantes, con los otros ciudadanos europeos. Es lo que en el reglamento se viene llamando el freno de emergencia, con independencia de que aquí se contemple pues, la vacunación, las pruebas o el certificado de recuperación. Los Estados pues, siempre pueden establecer requisitos adicionales, como cuarentenas, porque si resulta que la pandemia se desata y un país se pone en nivel rojo, pues los Estados pueden adoptar precauciones. Bueno, pues el Parlamento no quería que se pudiera, y al final se ha llegado a una especie de pacto en esas negociaciones que se llaman trílogos entre el Parlamento, el Consejo y la propia Comisión, pues para que los Estados miembros sí puedan adoptar esas medidas adicionales, pero siempre que lo comuniquen con 48 horas de antelación a la Comisión Europea y en unas condiciones determinadas. Lo que sí es relevante, también el Parlamento lo que pretendía también es que las pruebas, las pruebas de infección activa fueran gratuitas. Y al final lo único que ha conseguido es que el Consejo libre una partida de 100 millones de euros, que no se sabe cómo se van a distribuir entre los Estados miembros, una partida inicial de 100 millones de euros para facilitar la realización de pruebas y otros 35 millones para la Cruz Roja, para pruebas de inmigrantes. Bueno, aquí pues habría muchas cosas que contar, pero la verdad es que no sé si merece la pena detenernos mucho, ¿no? El sistema de certificación es un sistema que venimos denominando ciego. Es decir, se certifica lo que consta en las bases de datos y se certifica de una manera automática. Por lo tanto, son las bases de datos de vacunación o de pruebas las que van a proporcionar la información automática para esa certificación. En cuanto a la emisión, pues el de vacunas y recuperación, el de vacunación y recuperación lo puede emitir tanto el Estado como las comunidades autónomas, y el de pruebas diagnósticas solo las comunidades autónomas. Pero también veremos que pueden intervenir los laboratorios privados. No los emiten, pero sí participan. Vamos a ver, esto tiene bastante sentido. En el momento actual, los laboratorios privados solo comunican al Estado que la información de las pruebas positivas, de los casos positivos. Por lo tanto, si hay que certificar resultados negativos, el Estado que integra esa información en la plataforma SERLAB no los puede certificar. Por lo tanto, solo puedes pedir certificado de vacunas y recuperación. Los laboratorios también tienen obligación de informar a las comunidades autónomas, pero a las comunidades autónomas sí les informan de todos los resultados, los positivos y negativos, porque informan a las unidades de vigilancia epidemiológica. Entonces tenemos que el Estado inicialmente iba a emitir solo certificados del Ministerio de Defensa para los militares que se habían realizado pruebas, les había realizado pruebas el Ejército, o que había vacunado el Ejército y no constaban en los registros autonómicos, o en los casos de sanidad exterior cuando vacunaba, realizaba pruebas en frontera a inmigrantes y fundamentalmente inmigrantes irregulares. Y las comunidades autónomas porque tienen la competencia en materia de salud pública, por lo tanto, son los que tenían que pedir. Pero
el Estado, a través de un acuerdo del Consejo Interterritorial, se ha reservado también la facultad de proveedor alternativo, es decir, para emitir pruebas no solo a militares o en los supuestos de sanidad exterior, sino a todos los ciudadanos, sobre la base de un principio de la Ley 40/2019 del régimen jurídico del sector público, que es el denominado principio de servicio efectivo a los ciudadanos, una especie de subsidiariedad para el supuesto de que las comunidades autónomas no alcanzasen a emitir esos certificados. En lo que para mí lo que resulta relevante es explicar que la comunidad autónoma tiene dos bases de datos. Una que se denomina Vacusan, que es el sistema de información de vacunas, y otra SIBRE, que es el sistema de información de brotes epidemiológicos. En SIBRE es donde están las pruebas, los resultados positivos y negativos de las pruebas. Y el Estado tiene dos bases de datos, una que se llama RedVacu, que es donde vierten todas las vacusanes de las comunidades autónomas, y otra que se llama SERLA. Repito, los certificados son ciegos. No hay para que se pueda, si no está en la base de datos la información, habría que introducirla. O si esa información es incorrecta, hay que rectificarla para poder expedir el certificado posteriormente. Desde un primer momento, en la comunidad autónoma nos planteamos que, ya que el reglamento nos obligaba a emitirlos de forma presencial o electrónica, de las dos formas, porque además también la legislación nacional lo prevé así, a las personas físicas no se les puede obligar a relacionarse electrónicamente con la administración, salvo en determinados supuestos de actividades profesionales, etcétera, etcétera, pues nos planteamos posibilitar la más amplia gama, facilitar todos los medios para que los ciudadanos pudieran acceder a los certificados. De ahí que nos planteásemos que se podía solicitar de forma presencial en los centros de salud y en los consultorios, en las oficinas de atención al ciudadano y en los servicios de salud pública de Cartagena y Lorca, que se pudiera solicitar de forma electrónica a través de la sede electrónica con certificado digital, DNI digital o clave, o también incluso mediante una solicitud escrita presentada, enviada por correo ordinario, por correo postal o presentada en un registro de cualquier sitio, para aquellas personas que no tienen certificado o que no querían acercarse a una oficina para obtenerlo presencialmente. Bueno, pues lo hemos conseguido. Hemos conseguido pues implantar, y ahora explicaré un poco cómo estamos funcionando, y además hemos previsto una vía específica y determinada propia para los laboratorios. Los laboratorios, estamos hablando de aquellos laboratorios o centros sanitarios autorizados de acuerdo con el Real Decreto que regula escritos en el registro de establecimientos sanitarios, y les hemos habilitado para dos cosas. Una, introducir en la plataforma informática los resultados de las pruebas directamente, y también para expedir en nombre de los interesados, para obtener en nombre de los interesados, no expedir, que siempre se expide con un sello de órgano de la Dirección General, pero para obtener en nombre de los interesados el certificado y entregárselo físicamente. Esto es un avance importante a través de una plataforma que se llama la plataforma Samsung. Bueno, no quiero extenderme mucho porque yo creo que lo interesante pues, son las preguntas o las cuestiones que se puedan plantear. Ahora mismo tenemos esas tres vías. La vía presencial la hemos llevado adelante a través de encomiendas de gestión. La encomienda de gestión a la Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa para que a través de las oficinas de atención al ciudadano pudieran expedir presencialmente, obtener presencialmente estos certificados, también a los centros de salud y consultorios y a las dependencias de salud pública de Lorca y Cartagena. Lo primero que hemos hecho también, lo primero que hicimos fue elaborar una orden que suprimiera la prescripción facultativa obligatoria, pues como saben, en la región de Murcia, para poder realizar una prueba de infección activa,
tenía que estar prescrita por un facultativo, por un médico. Y entonces, esto resultaba incompatible con el reglamento de la Unión Europea sobre el certificado COVID digital. Si el ciudadano libremente quiere viajar, no tiene ninguna causa de las indicaciones establecidas en la estrategia para la detección y control del COVID. Tiene síntomas o que ha sido contacto estrecho, etcétera, para realizarse la prueba, que es lo que prescribían los facultativos, o bueno, también en el caso de cribados también está prescrita por salud pública, etcétera, etcétera. No, ahora un ciudadano puede libremente ir a un laboratorio y hacerse la prueba, como ocurría prácticamente en casi todas las comunidades autónomas. Luego hicimos las encomiendas de gestión, aprobamos las actuaciones administrativas automatizadas para aquellos supuestos en que se solicita el certificado en nombre propio, uno de los certificados, porque se tiene la tarjeta, etcétera, etcétera. Se llaman actuaciones administrativas automatizadas aquellas en las que no interviene funcionario público. Van contra la base de datos directamente y se descargan como un certificado del padrón municipal o un certificado de familia numerosa, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando se pide en representación de otro, aunque se haga por la vía electrónica, ahí sí interviene un funcionario público que verifique si esa representación es adecuada. Si este certificado que estoy pidiendo para mi hijo está respaldado por un carnet, por el libro de familia, o si ese certificado que estoy pidiendo para un incapacitado, pues tengo la sentencia de tutela, etcétera, etcétera, o si me ha conferido un apoderamiento, ¿no? Entonces, dentro de la vía electrónica tenemos esas dos posibilidades. La vía automatizada, que es descarga automática, y la vía de representación. Y es bastante interesante destacar que hemos habilitado a 79 laboratorios y centros sanitarios privados. Estos laboratorios se adhirieron primero al sistema de certificado COVID digital de la Unión Europea y posteriormente se dictó una resolución por cada uno de ellos, por el Director General de Salud Pública, para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.7 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, realizar una transacción electrónica consistente en obtener el certificado en nombre del interesado. Eso sí, cada uno de los interesados que se ha realizado la prueba le debe firmar un documento en el que le otorga esa representación y debe conservarlo el laboratorio en su poder por si hay que inspeccionar, etcétera, y a disposición de la autoridad sanitaria. Esta vía de los laboratorios es muy interesante porque ya vemos que aunque la campaña de vacunación va como una velocidad de crucero, pues todavía tenemos sectores de población joven que se suele desplazar bastante, que viaja mucho, que no ha pasado el COVID y que su única posibilidad es obtener un certificado de prueba negativa, ¿no? PCR o antígenos. Claro, el sistema sanitario público tiene que ser una casualidad que te hayan ordenado o te hayan indicado la realización de una prueba porque ha sido contacto, porque tienes síntomas, etcétera, etcétera, y que de casualidad que te realicen la prueba, no hayan transcurrido 72 horas y tú hayas pensado en irte de viaje, te hayan hecho una PCR o te hayan hecho un antígeno y no hayan pasado 48 horas y obtengas tú mismo el certificado digital. Lo normal es que tengas que recurrir a un laboratorio o un centro privado, un centro sanitario privado. Y es importante destacar que los certificados son gratuitos, que lo que se paga únicamente es la prueba, y no se puede incrementar el precio por prestar el servicio de obtener el certificado. Bueno, ¿y qué tenemos pendiente? Bueno, yo creo que ya tenemos muchas vías. Tenemos la vía presencial, la vía electrónica y la vía del correo, la vía escrita, de solicitud escrita a través del correo postal o a través de la presentación en un registro de cualquier población que acabará llegando a la Dirección General de Salud Pública. Tenemos pendiente y estamos en ello y esperamos que para cuando sea plenamente aplicable el reglamento, quiere decir cuando sea obligatorio, que es el 1 de julio, nosotros estamos anticipando su aplicación porque nos lo permite la norma. Ya digo que se publicó en el Diario Oficial el día 15 de junio, en el Diario Oficial de la Unión Europea. Estamos preparando un desarrollo app para una descarga en un wallet telefónico, como un billete de avión, y eso es muy cómodo.
o también para su obtención con la tarjeta sanitaria, que ahora mismo ya hemos visto que la obtención electrónica es solo con un certificado, con el DNI o con el sistema clave, ¿no? Esto es reciente porque hasta hace muy poco no se ha admitido jurídicamente, ha habido un dictamen de la Abogacía del Estado y otro de los servicios jurídicos, la aplicación del sistema de claves concertadas. ¿Por qué? Porque son datos especialmente protegidos, los datos de vacunación. De ahí que también el sello digital sea un sello avanzado, que el Comité Europeo de Protección de Datos y el Supervisor Europeo de Protección de Datos en un informe conjunto pidieran una evaluación de impacto de protección de datos y además dijeran que los datos no pueden trasladarse, los datos personales no pueden trasladarse de un país a otro. Es decir, Bruselas solo va a tener en ese gateway, en ese repositorio de claves, las claves y las va a repartir por toda Europa para que los lectores en cada país, en frontera, que en España es el sistema SPTH y luego si queréis abundo un poco en qué consiste ese sistema, pues puedan leer que esa clave es correcta. Pero no, los datos solo se quedan, los datos de las personas vacunadas se quedan en las bases de datos de los países. Y los datos de los certificados también, tendiendo a eliminarse cuando ya no tienen utilidad, ¿no? Y en el tema de la tarjeta sanitaria, pues la verdad es que es muy interesante porque la mayor parte de la población cae bajo la cobertura del Servicio Murciano de Salud. Solo hay una parte que no está asegurada en seguros privados o está en mutualidad, en MUFACE, MUGEFU, EIFA, que son funcionarios públicos y tal. Y entonces la tarjeta pues permitiría a través de ese sistema de claves concertadas el acceso, ¿no? Y estamos en esos desarrollos, ya digo, que jurídicamente han sido respaldados muy recientemente, por eso no lo tenemos desarrollado. Sí es interesante destacar que para la obtención presencial hemos establecido los sistemas de cita previa, por lo tanto, en el SMS, en cita previa para los centros de salud y consultorio, si teníamos 3 iconos que eran médico, enfermera y vacunación, ahora tenemos uno nuevo que pone certificado COVID y las oficinas de atención al ciudadano también. Todo esto lo tenéis en la página de la sede electrónica de la comunidad, en el servicio 3585, que está destacado, que se llama Certificado COVID Digital de la Unión Europea. Y yo no sé si extenderme mucho más porque hay muchísimos aspectos, pero yo creo que es mejor casi responder a las preguntas que me puedan formular. Y con esto lo dejo. Muy bien, muchas gracias, Juan. El turno de preguntas lo vamos a reservar para cuando termine su intervención el doctor Jaime Pérez. Y una vez que ya escuchemos a él la intervención, pues abrirá un turno de preguntas para que todo aquel que tenga cualquier duda la pueda trasladar a los ponentes. Muchas gracias, Juan, muy interesante. Bueno, la próxima intervención la va a realizar el doctor Jaime Pérez Martín, es subdirector general de Salud Pública de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la Consejería de Salud de Murcia. Es médico especialista en medicina preventiva, técnico superior de salud pública de la región de Murcia desde hace 16 años, trabajando en la Dirección General de Salud Pública. Sus principales áreas de interés son las enfermedades transmisibles, especialmente las previsibles por inmunización, con lo cual la COVID entra de lleno en ello. Desde octubre de 2017 forma parte de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Dentro de su formación, pues es máster en salud pública, especialista universitario en vacunología, máster en metodología de investigación, tiene numerosísimas publicaciones relacionadas con el tema de vacunas y otros de salud pública y participa en diversos grupos de trabajo dentro de la ponencia de vacunas del Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad. Y bueno, sin más dilación, pues Jaime toma la palabra. Bueno, nos va a hablar sobre la evolución de la pandemia tras el avance de la vacunación, algo de las nuevas variantes y de las últimas actualizaciones en la estrategia. Muchas gracias, Jaime. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si consigo compartir la pantalla. Ahí, ¿sí? ¿Se ha conseguido o no? Sí, sí. Pues perfecto. Bueno, gracias por la invitación, por la presentación.
a Juan por la ponencia y vamos a ir directamente a una brevísima, dentro de lo que cabe, presentación, teniendo en cuenta todo lo que se podría hablar, porque claro, esto da para un día entero, como mínimo. Bueno, lo primero, vamos a repasar la situación epidemiológica y realmente esta es la curva epidemiológica de España, que es similar a la de la región de Murcia, pero tiene sus diferencias. Teniendo en cuenta que al principio de la pandemia, cuando esta primera curva que señalamos aquí, hay que tener en cuenta que no se diagnosticaba prácticamente nada de lo que había. O sea, el porcentaje de diagnóstico era muy bajo. Recordáis que las PCRs no estaban presentes, que no había PCRs y únicamente se diagnosticaban casos prácticamente ingresados. La verdad es que la región, esta primera onda pandémica, la superó bastante bien. Y aquí vino el confinamiento que tuvimos entre marzo, mayo, junio del año pasado, con un descenso progresivo del número de casos, que aunque no sea el total, pero sí que es una representación de lo que ocurría realmente. Y durante el verano del año pasado tuvimos una situación bastante buena durante el mes de junio, especialmente. A partir de la apertura, durante el mes de julio, esto empezó a enturbiarse. Y empezó a enturbiarse porque, aunque teníamos posibilidades de tomar medidas, sí que es cierto que no teníamos demasiada, desde el punto de vista del Ministerio, una vez que se liberaron las medidas, no teníamos documentos en los que basar esa toma de medidas, ¿no? Y entonces veis cómo se fue produciendo durante el mes de agosto, el mes de septiembre, una segunda onda pandémica, que justamente empezó a descender cuando volvió el curso escolar. Lo hemos hablado muchas veces. La pandemia de COVID le gusta muy poco la vida regular. Lo que le gusta es la vida que no tenemos en los trimestres de trabajo y escolares, ¿no? Ese descenso que se observó a principios del mes de septiembre vino seguido de un aumento muy importante con el cambio que indudablemente también la climatología influye, a partir del puente del Pilar del año pasado. Y veis cómo hubo, a partir de ese 12 del puente del Pilar, hubo un aumento bastante importante de la onda pandémica, que diríamos que sería como una segunda onda pandémica con dos ondas, ¿no? Que tiene un diente de sierra en el que hubo una reducción muy optimista y muy positiva, pero que no se confirmó en el medio plazo y rápidamente volvió a aumentar. Aquí la segunda onda pandémica, que aquí en la región llegó a su culmen la primera semana de noviembre, más o menos, como prácticamente el resto de España, se tomaron medidas muy restrictivas en cuanto a la interacción social. Os acordaréis de cuál fue las medidas que se tomaron. En cada comunidad autónoma se tomaron algunas. Nosotros hemos procurado tomar medidas restrictivas, pero lo más limitadas posibles, para dañar lo menos posible la economía y la libertad individual, pero al mismo tiempo conteniendo la pandemia. Y realmente lo que se ha demostrado es que determinadas actividades que todos conocemos, que implican la retirada de mascarilla y la interacción social, pues son actividades de bastante riesgo. Este descenso, que fue muy acusado y en la región fue acusadísimo, pasando a ser la segunda región, la segunda comunidad autónoma que menos incidencia tuvimos durante el periodo entre ondas, entre la segunda y la tercera, vino seguido de la situación de Navidad, que lo veremos en la región luego, pero esta tercera onda pandémica ha sido, por desgracia, la peor que ha habido en España y en la comunidad autónoma en particular. Pasamos de tener una incidencia, de ser la segunda incidencia más baja de España, a ser la segunda incidencia más alta. Afortunadamente, las medidas restrictivas que se tomaron consiguieron una reducción muy acusada en muy poco tiempo. Pero el coste en vidas humanas y en salud que representa esta tercera onda pandémica de Navidad fue realmente importante. Y luego
en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en la comunidad autónoma, veremos luego en algunas gráficas por comunidades autónomas, en España ha habido una mini cuarta onda pandémica después de Semana Santa, que veis aquí, pero que no se ha visto reflejada en la comunidad autónoma, como veremos a continuación, afortunadamente, y esperemos que siga así. Y como si comparamos cuál es la influencia que están teniendo las vacunas, el gráfico mejor, que no está aquí, es el de las edades. Pero si veis simplemente el dato de cómo cuando empezamos a liberalizar en el mes de junio del año pasado, empezó rápidamente a aumentar. O sea, aunque la climatología puede beneficiar, evidentemente, una interacción social en la calle, que sabemos que es menos peligrosa en cuanto a menos transmisible, porque se transmite menos el virus en espacios exteriores que en espacios cerrados. Pero durante ese mes de julio, en el que se empezó a aumentar la interacción, que ya se había acabado el confinamiento y que empezaron a venir personas de fuera, especialmente con infección, ese aumento progresivo durante julio y agosto, sin embargo, si os dais cuenta, durante estos meses, a pesar de que se han tomado medidas liberalizadoras de la interacción social en muchos sentidos, y que prácticamente, salvo 2 o 3 sectores que están más regulados, el resto ahora mismo pues puede hacer una vida bastante normal, a pesar de eso, se sigue descendiendo tanto en España como en la comunidad autónoma, como en la región. Lo vamos a ver a continuación. Sin duda alguna, pues en este papel, en este descenso, ya están jugando un papel muy importante las vacunas. Vamos a ver las coberturas que tenemos y vamos a ver los resultados que estamos obteniendo. Bueno, estos son los datos de la comunidad autónoma de incidencia a los 14 días y a los 7 últimos días. Y bueno, respecto a España, si veis, en los 7 últimos días estamos en 21,64 casos por 100.000 habitantes, es decir, aproximadamente la mitad que la media nacional, ¿vale? Estamos de las comunidades autónomas que tienen una incidencia más baja en este momento. Y esta es la mortalidad. La mortalidad, tal vez, en cuanto a la primera onda pandémica, sea el indicador más fiable, porque el número de casos en la primera onda pandémica, como hemos comentado, realmente no es fiable. Y si os dais cuenta, en esa primera onda pandémica, el número de muertes fue muy elevado, con algunos días de prácticamente 1.000 casos, 1.000 muertes diarias, aproximadamente unas 900, y un descenso afortunadamente también brusco, pero este aumento de la segunda onda, que se ve reflejado en lo que hemos comentado en el número de casos, esta segunda onda pandémica, si os dais cuenta y comparamos con el gráfico anterior, sí que es verdad que hay una segunda onda pandémica en el número de casos que se ve reflejado en un aumento posterior en esta onda conjunta de segunda que podríamos calificar, que en la primera parte de esa segunda onda pandémica no tuvo tanto número de muertos. Fue en la segunda parte, en esa parte que hemos hablado de finales de octubre, noviembre, donde hubo un mayor número de defunciones. Muy probablemente porque la primera parte de la segunda onda pandémica se concentró mucho en población inmigrante joven en toda España. Y eso hizo que el número de defunciones afortunadamente fuera menor. Y esta es la tercera onda pandémica en el que el número de muertes ha sido en toda España muy elevado y en la región ha sido el momento más crítico y más terrible que hemos tenido en cuanto a las ondas pandémicas en la región, ¿vale? Si veis, el número de defunciones en la región ha sido hasta ahora de 1.604 y afortunadamente los datos del Ministerio en los últimos 7 días sería de cero casos, de 0 defunciones en los últimos 7 días. Y este es el gráfico por comunidad autónoma. Y si veis, hay diferencias entre las comunidades autónomas. Aquí lo que comentábamos, la primera onda pandémica prácticamente no existe en la región. Esa segunda con la tercera onda pandémica, que es muy similar a la de España, pero fijaos, bueno, si consideramos esta segunda onda pandémica con 2 picos, pero ya en la tercera, la de Navidad, fijaos cómo fue de brusco el ascenso y afortunadamente también el descenso.
Y un compañero de los servicios municipales de salud, después de la tercera onda pandémica, me acuerdo que comentaba, dice, consuélate porque no habrá cuarta onda pandémica. Y yo dije, ojalá tenga razón. Y efectivamente, pues ha tenido razón. Realmente, como podéis ver, hemos tenido una incidencia baja, continuadamente baja, afortunadamente, y esperemos seguir así. Y si nos lo permiten, tanto las medidas que tengamos, que todavía tendremos que mantener, como la vacunación, ¿no? Bueno, hay muchas diferencias en cuanto a comunidades autónomas. Si veis el caso, por ejemplo, del País Vasco, como pues el País Vasco ha tenido 1, 2, 3, 4. O sea, realmente el País Vasco no ha dejado de tener ondas pandémicas. Navarra, aunque menos, también son de las comunidades que más han sufrido, y Madrid, por ejemplo, pues sigue teniendo una situación delicada. Esto es el mapa de la Unión Europea, que esto es muy válido para el certificado digital, porque luego ya sabéis que hay países que ponen específicamente condiciones según la incidencia del país de origen. Y bueno, veis cómo España tiene unas incidencias, el color a más marrón, el verde, como siempre, el verde es el color más favorable en cuanto a incidencia, y los marrones a más oscuro, peor es el nivel de incidencia, hasta el punto de ser el marrón más oscuro, que no tendríamos nosotros ninguna región de ese color, el de mayor incidencia en este momento. Y bueno, si veis la región se encuentra entre las de marrones claros, similar en la incidencia a la mayoría de Italia, a la mayoría de Alemania, y por debajo de la media de países como Francia, que España como tal tiene muchas comunidades autónomas en situación similar a la de Francia. Curiosamente, la verdad es que los datos en España sigue habiendo bastantes diferencias en cuanto a comunidades autónomas. Si nos vamos a la tabla anterior, pues por ejemplo vemos cómo mientras que Murcia tiene 46 de incidencia, Andalucía tiene 180 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es decir, bueno, unas cifras bastante importantes en cuanto a datos de incidencia. Y cuando no os he traído el mapa, pero realmente el mapa de Andalucía, sobre todo las provincias de Córdoba, pues es preocupante. Y Castilla y León o Castilla-La Mancha, Madrid, también siguen teniendo incidencias cercanas a 100. ¿Vale? Y esto hay que ponerlo en contexto de cómo va la vacunación, ¿no? Este es el último informe, el informe de ayer del Ministerio, en el que, bueno, independientemente del 91% de las dosis entregadas se habían administrado, y el 46,5% de la población vacunable había recibido al menos una dosis y el 28% había recibido la pauta completa. Es decir, estamos bastante bien ya progresivamente en cuanto a una dosis, pero todavía estamos lejos de óptimos en cuanto a la pauta completa, ¿vale? Ese 46,5 además ha aumentado bastante en las últimas semanas, porque el número de vacunas que han llegado en las últimas semanas ha sido muy intenso, su llegada, especialmente durante lo que llevamos del mes de junio, que esperemos que se pueda mantener durante el siguiente mes, el mes de julio. Pero todavía no lo tenemos confirmado. Hoy estamos a 17, todavía no tenemos confirmadas las dosis que nos van a llegar en julio. Para que os hagáis una idea, en la comunidad autónoma de Pfizer nos venían llegando aproximadamente 50.000 dosis semanales y hemos aumentado a 80.000 dosis semanales, pero todo se debe a un adelanto del cuarto trimestre, de las dosis que Pfizer tenía que entregar en el cuarto trimestre. Y ese adelanto no está confirmado para el mes que viene, con lo cual no sabemos si en julio vamos a poder mantener el ritmo de vacunación que tenemos ahora mismo o lo tendríamos que extender. Lo veremos, esperemos que nos lo informen pronto, porque evidentemente no podemos planificar más allá de las 2 semanas que tenemos ahora mismo el suministro de vacunas garantizado. Dentro de lo que se garantiza este suministro de vacunas, que es en general bastante volátil, sobre todo con compañías como Astra o como Janssen, y en mucha menor medida Pfizer, que siempre ha sido una compañía que ha cumplido bastante más con los envíos previstos. La comunidad autónoma actualmente está en un 89,4% de las dosis administradas.
está a 1,6% de la media nacional. Estamos como la sexta o séptima comunidad autónoma con un porcentaje mayor de dosis administradas. Hemos subido notablemente en las últimas semanas, fruto de, yo creo que de la mejor consecución de objetivos en cuanto a la citación, que ha sido un proceso costoso en cuanto a su realización. Y en cuanto a las coberturas de vacunación, si la media nacional es, en cuanto a personas mayores de 50 años, tener el 92,2% están con una dosis, en la región estaríamos muy cerquita con un 91,4%, es decir, muy aproximado a lo que sería la media nacional. Y igualmente en cuanto a personas mayores de 50 años, en cuanto a la segunda dosis. Las coberturas de vacunación de la región son muy buenas, bueno, de hecho son del 100%, aunque evidentemente siempre habrá alguien que esté sin vacunar, pero tenemos registrados 73.000 dosis y en principio en población tenemos 70.000, o sea, es decir, tenemos un registro muy bueno de personas desplazadas y demás, de una cobertura del 100% de mayores de 80 años, de un 97,7% en el grupo de 70 a 79 años, de un 90,3% en el grupo de 60 a 69 años. Ya llegamos en el grupo de 50, está hablando siempre de la primera dosis, ¿vale? Ya llegamos al 85% en el grupo de 50 a 59 años. Y aunque en el informe del Ministerio venga que el 49,5% de la población de entre 40 y 49 años ha recibido en la región la primera dosis, estaríamos muy por encima en este indicador, muy por encima de la media nacional. Nosotros tenemos ya datos de hoy del 60%, 57, algo por ciento en cuanto a cobertura vacunal. Es decir, aunque estamos un poco preocupados porque lo que estamos viendo según bajamos en edad es que la gente no tiene la misma prisa, por decirlo de alguna manera, en vacunarse, pero la aceptación de la vacuna que se discutía en su momento ha sido óptima. Yo me han entrevistado muchas veces en medios nacionales sobre el tema y yo cuando se planteaba en diciembre, en noviembre, cuál iba a ser la aceptación de la vacuna y las encuestas decían que la aceptación podía ser baja, mi contestación siempre era la misma, que aquellas personas que contestaban que no se iban a vacunar, que les pusieran un papel delante y lo firmaran. Si estaban dispuestas, realmente no se iban a vacunar o se iban a vacunar cuando llegara el momento. Bueno, pues al final lo que estamos viendo es que son cifras de coberturas vacunales. Siempre se ha hablado de que las coberturas vacunales en niños en España son óptimas y en general las tenemos en un 97-98%. Jamás en población adulta habíamos llegado a tener estas coberturas de vacunación, encima en un proceso en el que todavía no está cerrado. La aceptación realmente está siendo espectacular. O sea, es que se está vacunando todo el mundo está hablando de las vacunas, para bien y para mal, y realmente es pues, una cuestión muy positiva. Es una cuestión que realmente yo creo que va, y lo vamos a ver en las próximas semanas, meses, va a hacer una diferencia entre España y otros países de la Unión Europea. Se recuperará de la pandemia y de la economía aquellos países que consigan antes la cobertura de vacunación óptima para poder acabar con la pandemia. Y eso lo vamos a poder hacer algunos países que la población confía en las vacunas y a lo mejor no lo pueden hacer otros que en principio están en mejor situación que nosotros, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, en el que la población no confía tanto en las vacunas. ¿Qué os voy a contar al Colegio de Farmacéuticos sobre cómo la población confía en las vacunas en España, donde un montón de vacunas que no tenemos en el calendario oficial, la gente va a la oficina de farmacia, las compra y se las administra a sus niños, ¿no? Eso no ocurre en ningún país de la Unión Europea. Ocurre en España y ocurre algo en Portugal. El resto del resto de países europeos es algo anecdótico. Y sin embargo, aquí es general. Hemos tenido coberturas de vacunación con vacunas que no están en calendario del 70% e incluso de más del 70% yendo la gente a la farmacia a comprar la vacuna, ¿no? Y eso es un dato, un indicador de mucha aceptación. Y estas coberturas son datos de indicación de muchísima aceptación que yo sinceramente creo que va a redundar en el beneficio de todos, porque esto nos va a traer a todos una recuperación de la pandemia más rápida de la que puedan tener a lo mejor un país que confíe menos en la vacunación. Para que os hagáis una idea,
estas coberturas de vacunación y esta confianza en la vacunación, ¿en qué se traduce? Pues esto se traduce en que en España más o menos todas las comunidades autónomas estamos vacunando al grupo de 40 a 49 y empezaremos más o menos todas a vacunar al grupo de 30 a 39, la semana que viene alguna y la semana siguiente alguna otra. Vamos a ir todas un poco entre la que viene y la siguiente. Francia, Alemania ya llevan semanas en que han abierto la vacunación a todos los mayores de 18. ¿Y eso por qué lo han hecho? Teniendo en cuenta que tenemos el mismo número de dosis, porque son dosis per cápita distribuidas por la Comisión Europea. Bueno, pues eso lo han hecho y lo han podido hacer porque no hay demanda suficiente en los grupos de edad superiores. Y entonces, ante un momento en el que no hay demanda suficiente, necesitas abrirlo a grupos de edad inferiores para conseguir consumir el número de vacunas. Eso ha pasado también en Estados Unidos, donde han tenido que implantar unos sistemas de lotería y de premios a la gente para que se vacunara, especialmente cuando bajaron de la edad de 60 años. Y eso también tiene otra cosa beneficiosa, y es que la demanda mundial de vacunas no va a ser tan alta y algunas seguramente nos puedan venir a otros países que seamos demandantes de esas vacunas. Con lo cual esperemos que ese mes de julio, que todavía no sabemos las dosis que nos van a llegar, efectivamente nos puedan llegar las dosis, por lo menos las que hemos tenido en junio, para mantener el ritmo de vacunación. Y esto os quería comentar también, que tengo aquí el dato, cómo son las cohortes vacunales, las cohortes de vacunación en la región. Mayores de 80 tenemos 70.000 personas en la región. Entre 70 y 80 tenemos 102.000. Entre 60 y 69 tenemos 146.000, 147.000 prácticamente personas. En el siguiente grupo etario, 50 a 59, tenemos 213.000 personas. El más numeroso de todos, que es el que estamos afrontando ahora mismo, el de 40 a 49, tenemos 254.000. Y este grupo que lo abrimos hace, creo que fueron 2 o 3 semanas, esperamos ya estamos prácticamente en el 60%, con lo cual vamos a poder ir rápido en los siguientes, porque los siguientes son menos numerosos. El grupo de 30 a 39, en vez de esos 254.000 murcianos, son 209.000 murcianos, es decir, hay aproximadamente un 25% menos, y en el grupo de 20 a 29 hay 172.000, con lo cual estaríamos hablando de que las dos cohortes más importantes que nos quedan por abrir, que serían las de los 20-30, 30-40, son mucho menos numerosas que las de 40-50, 50-60. Con lo cual la perspectiva es que si se confirma la llegada de dosis, cada vez iremos más rápido en cubrir esos objetivos de vacunación. Pasamos a comentar cuatro pinceladas sobre estudios de efectividad. Yo creo que la última vez que estuve por aquí, lo que hablamos es de los ensayos clínicos y todavía no había habido datos de efectividad. Este es el primer estudio importante que se publicó en cuanto a la efectividad. Ya sabéis, realmente la vacuna, cómo funciona en vida real, que se publicó de Israel en New England. Se hizo con las organizaciones médicas israelíes que cubrían un 53% de la población, en personas de 16 o más años, que era para lo que estaba autorizada la vacuna en aquel momento, o más sin infección previas, y es un estudio de casos y controles que se cerró el reclutamiento el 1 de febrero. Las personas tomadas como controles, bueno, se censuraban en el momento de ser vacunadas. Incluso alguna podía llegar a ser caso si estuviera en la situación. Bueno, se toman variables de apareamiento que pudieran suponer mayor gravedad, o sea, se aparea para que no pueda haber diferencias, y midieron el efecto frente a la infección, la enfermedad, la hospitalización, la enfermedad grave y la muerte. Entonces, sobre todos esos efectos es sobre lo que se midió la efectividad. El estudio incluye casi 600.000 personas y se midió la efectividad entre los 14 y los 20 días y los 21 y 27 después de la primera dosis y los 7 después de la segunda dosis. En aquel momento en Reino Unido el 80% de las variantes circulantes era la variante británica, ¿vale? Ya no era la variante tradicional, la variante Wuhan, sino ya era el 80% variante británica. Bueno, estas son gráficas, pero nos vamos a ir a los datos de efectividad. Y si veis, esta primera fila subrayada es 21-27 días después de la primera dosis,
y la tercera fila, que es la segunda fila subrayada, serían 7 días después de la segunda dosis. Esto es Comirnaty, la vacuna de Pfizer. Frente a infección, la efectividad era de un 60%. Una de las dudas más importantes que había sobre la vacuna era si va a conseguir proteger frente a la enfermedad solamente o también frente a la infección. Eso tiene repercusiones porque una vacuna que consigue proteger frente a la infección va a conseguir de forma mucho más fácil llegar a la inmunidad de grupo, es decir, conseguir que si yo no estoy infectado no lo puedo transmitir. Bueno, pues vemos cómo este dato, en este estudio, que fue el primero que lo midió, el 60% con la primera dosis y el 92% con la segunda dosis. Enfermedad sintomática, 66% y 94% tras la segunda dosis. Hospitalización, 87% tras la segunda dosis, 78% tras la primera dosis, con unos intervalos de confianza que no se solapan, es decir, que bueno, no habría diferencia en principio significativa, pero bueno, en general esto se ha confirmado que frente a la hospitalización es muy alta tras la segunda dosis y también bastante importante simplemente con una dosis. Enfermedad grave 80 y 92 y muerte solamente hay tras la primera dosis un 84%. Datos muy interesantes que vinieron a confirmar que tras la primera dosis ya había una protección importante es estos datos de hospitalización del 78% y lo vamos a ver luego también con Astra, cómo tenemos datos de protección con una sola dosis. Recientemente se publicó un artículo que, bueno, no sé si os acordáis todas las polémicas que hubo en la comunidad autónoma, especialmente cuando se iba a retrasar unos días la administración de la segunda dosis, entre el día 21 y el 28 de la segunda dosis, y hubo bastante polémica en algunos puntos con el tema de que dosis más allá del día 21, dosis perdida. Bueno, eso es una cuestión que, bueno, lo que tiene que todo el mundo hable de vacunas es que no todo el mundo ha trabajado en vacunas toda su vida, con lo cual no todo el mundo sabe lo mismo, ¿no? Y curiosamente, todos los datos que han venido publicándose es que la efectividad con una dosis es muy alta. Evidentemente, para mantener en el tiempo hace falta la segunda dosis y para conseguir el óptimo de efectividad hace falta la segunda dosis. Y curiosamente hace muy poco salió un artículo de Reino Unido en el que Reino Unido optó por una pauta de vacunación de separarlas, hacer un intervalo de vacunación de 12 semanas y en esas 12 semanas de intervalo lo que han observado ellos es que el título de anticuerpos de Comirnaty separadas 12 semanas se multiplica por 3,5 veces el título respecto a la pauta convencional de 21 días. Eso no quiere decir, de momento nadie ha planteado que se vaya a cambiar, ni se va a cambiar, ni nada, pero es interesante confirmar lo que por otra parte la mayoría de las veces en vacunas ocurre, que si el intervalo es un poco más largo, la inmunogenicidad, el aumento de anticuerpos es mayor, ¿vale? Y cuando vamos a este estudio de Israel, lo que nos confirma es que los datos de efectividad, tanto en infección como en enfermedad sintomática, se mantiene tanto en los grupos de edad más jóvenes como en los grupos de edad de mayores de 70 años, que esto es lo más importante de todo, ¿no? E incluso también en aquellas personas que tienen 3 o más patologías de riesgo, en la que, como veis, tienen una efectividad del 89% frente a enfermedad sintomática. Todos estos datos vienen a refrendar lo que los ensayos clínicos ya habían dado, que eran datos de eficacia muy buenos, tanto en personas mayores como en personas con patologías de riesgo. Y lo más interesante es cómo hemos visto cómo ha repercutido eso, ¿no? Y cómo ha repercutido eso en que ahora mismo, afortunadamente, tenemos en la región, el lunes teníamos 11 casos en la UCI únicamente y teníamos 40 personas ingresadas. Es decir, podemos estar teniendo casos, pero cuando ya tenemos vacunada prácticamente todos los mayores, no todos, pero la enorme mayoría de personas mayores de 60 años, y también tenemos ya vacunadas un porcentaje muy alto de personas mayores de 50, las posibilidades de hospitalización y de enfermedad grave son mucho más bajas. Y esta es una de las cuestiones tal vez claves con respecto a cómo va a evolucionar la pandemia
tras la vacunación, ¿no? Que esto es en parte hay datos, pero en parte hay que imaginar, ¿no? El estudio de efectividad también de Comirnaty en un centro médico, este es otro también en Israel, con más de 9.000 trabajadores sanitarios, lo que después de las 15-28 días después de la primera dosis, la efectividad era de un 75% frente a cualquier positividad de coronavirus y frente a enfermedad sintomática era de un 85%. ¿Vale? Eso tras la primera dosis. Los siguientes que sacaron estudios de efectividad, que son los que también nos vamos a centrar, fueron Reino Unido, el estudio Siren, que mide la efectividad de trabajadores sanitarios y toma una cohorte de trabajadores sanitarios, así como su estado vacunal, los síntomas, y las PCRs lo toma 2 veces a la semana. Los participantes tenían que no haber pasado la infección y el seguimiento se hizo hasta el 5 de febrero. En total reclutan aproximadamente 30.000 participantes y en el análisis se meten unos 23.000 de 104 hospitales. Y después de la vacunación, la efectividad frente a la infección de estos trabajadores era de un 72% 21 días después de la primera dosis y de un 86% 7 días después de la segunda dosis. Efectividades, como vemos, incluso frente a la infección, muy altas. Y estudios similares, los primeros que dieron datos de efectividad de AstraZeneca fue Escocia, que midió tanto la efectividad de Comirnaty como de AstraZeneca y el objetivo era medir la efectividad frente a ingreso hospitalario con una dosis de vacuna. Bueno, toma cobertura del 99% de la población escocesa, el estudio poblacional, y la efectividad máxima se logra entre el día 28 y 34, que es el de seguimiento, tras recibir la vacuna Comirnaty 85% frente a ingreso hospitalario, y en la vacuna de Astra del 94% frente a ingreso hospitalario con una dosis. Es decir, los resultados fueron similares en todos los grupos de edad. Hasta que apareció la variante Delta, la variante India, con una dosis realmente se conseguía efectividades frente a lo más importante, que es el ingreso hospitalario, lógicamente la UCI y lógicamente la muerte, efectividades muy, muy altas. Por eso los ingleses plantearon una estrategia de separar las dosis 12 semanas para, a continuación, conseguir vacunar con una dosis a más número de población. La variante Delta esto lo ha cambiado un poco. La variante Delta es bastante reciente, pero realmente la transmisibilidad que tiene es tremenda. Los datos la famosa variante británica ha dejado de ser la variante predominante en Reino Unido y ahora esa variante Delta, la variante India, la que es la predominante, y en nada de tiempo en Cataluña, por ejemplo, la variante Delta ha conseguido copar el 20% de los casos están causados por esta variante. O sea, realmente es una variante mucho más transmisible que la variante británica. No obstante, como vamos a ver a continuación con un estudio publicado esta misma semana en Reino Unido, la vacuna sigue funcionando frente a la variante Delta. Que esto es lo bueno que tiene, que de momento hay muy poco escape inmunitario frente a las vacunas que estamos utilizando. Este estudio que publicó Publish in England este lunes, se observa una reducción de la efectividad frente a la variante Delta, pero la reducción es mínima cuando hablamos de hospitalización. Y si veis aquí, la variante alfa, la efectividad de la vacuna, de cualquier vacuna, frente a la dosis una primera dosis, o sea, segunda dosis, es de 78 y 92, cuando hablamos de Pfizer es de 83 y 95, y cuando hablamos de Astra es de 76 y 86%, ¿vale? Cuando nos vamos a la variante Delta, cuando nos vamos a la variante Delta, estas efectividades especialmente bajan en la primera dosis. Si veis, es del 71%, pero cuando ya tenemos las 2 dosis de Astra, esta efectividad sube hasta el 92%. Es decir, que sigue siendo, frente a la variante Delta, una protección muy buena frente a enfermedad grave y hospitalización. Es menor frente a lo que sería la enfermedad sintomática, que como veis, pues aquí sería de un 30% con la primera dosis y de un 66% con la segunda dosis. La variante Delta, una característica que tiene es que la primera dosis es insuficiente para la protección y hay que administrar la segunda dosis de forma
más importante que frente a otras variantes que hemos tenido hasta ahora. Pero con las dos dosis y frente a enfermedad grave, como veis, la hospitalización en este estudio recién publicado en Reino Unido, la efectividad sigue siendo muy alta, de un 92%. Y bueno, una de las cosas claves es que se habla mucho de variantes. Yo creo que la pandemia ha pasado por muchas fases y parece como que el optimismo no puede arraigar, sobre todo en los medios de comunicación. Y hay que seguir prestando vigilancia y atención a todo lo relacionado con la pandemia, por supuesto, pero tampoco tenemos que asustarnos ante cada nueva variante que sale, porque esto parece como que cada variante fuera a ser otra vez volver al punto de partida. Y hasta ahora, afortunadamente, no ha sido así. Hasta ahora todas las variantes, lo decía este autor, Eric Topol, el otro día, o sea, a principios de mayo, lo que decía es que las variantes son inocentes hasta que se prueba que son culpables. Porque primero hay que demostrar que efectivamente son más transmisibles, que causan enfermedad más grave, aunque simplemente con que sean más transmisibles ya es suficiente, pero también es muy importante que escapen a las vacunas, porque al final si no escapan a las vacunas, bueno, pues van a estar, pero no tienen por qué modificarnos realmente y volvernos a situaciones preliminares, ¿no? Hasta ahora, según declaraciones de finales de mayo de este año de la OMS, y según hay un montón de datos que no he querido traerlos tablas y demás por no aburrir demasiado, pero hasta ahora todas las vacunas en general frente a las variantes tienen una protección muy buena, que puede bajar un poco en porcentaje respecto a lo que es frente a la variante original, pero estamos hablando de que si frente a la variante original tiene un 90, frente a determinadas variantes pueden tener un 85 o un 80. Y siempre cuando hablamos de enfermedad grave y hospitalización siguen siendo muy altas las protecciones. Con lo cual, en principio, no sería previsible con las que tenemos ahora mismo el que la situación en el sistema sanitario hubiera una reversión a situaciones anteriores, en función de cómo podamos ir vacunando y demás. Y teniendo en cuenta que siempre ya nos va a pillar, yo creo que mucho más preparados en cuanto a vacunas, en cuanto a capacidad de adaptación de las vacunas a las nuevas variantes, y eso nos va a permitir jugar con la protección, jugar entre comillas, claro, con los factores de protección para que estas variantes nunca nos hagan retroceder al punto de partida. Esperemos, yo creo que sinceramente va a ser así, pero eso todavía evidentemente hay que irlo confirmando. ¿Qué es otra de las cosas que se ha visto? Estudios de efectividad ya empieza a haber muchísimos. Yo os he traído algunos de los más iniciales, y yo creo que el más reciente frente a la variante Delta, pero hay estudios españoles, hay estudios en residencias, hay centenares ya de estudios de efectividad, y todos al final vienen a confirmar lo mismo, que vienen a confirmar los datos de los ensayos clínicos, y es que las vacunas en el mundo real también funcionan muy bien. Una de las cosas que se ha visto y que se ha contrastado es la reducción de la carga viral. Es decir, que hemos hablado de cómo la vacuna consigue proteger frente a la enfermedad y frente a la infección. En general, para transmitir una infección de tipo respiratorio, lo primero tienes que estar infectado, porque si no estás infectado no la puedes transmitir. Y lo segundo es un factor importante, que tengas síntomas. O sea, al final, una persona que tose es una persona que transmite mucho más fácil. No hablamos de COVID, hablamos de tosferina y de gripe y de cualquier otra enfermedad respiratoria, de transmisión respiratoria. Cuando hay tos, hay mucha más fácil transmisión. Si lo que vemos es que, por un lado, las vacunas consiguen proteger frente a la infección asintomática, frente a la infección, independientemente con síntomas o sin síntomas, y que además, lógicamente, aquellas personas que puedan tener infección, si la tienen asintomática, van a tener menos mecanismo de transmisión que si la tienen con tos o con otros síntomas. Lo que sí que es cierto es que
uno de los factores para la transmisión importantes es la carga viral. Es una de las cosas que se ha visto en esta pandemia, que aquellas personas que tenían una carga viral más alta eran capaces de transmitir de forma más eficiente la enfermedad. Bueno, pues lo que se ha visto es en aquellas personas que escapan, que su sistema inmune no consigue protegerse frente a la infección cuando están vacunados, lo que sí que se ha constatado en varios estudios ya es que la carga viral que tienen esas personas infectadas es mucho más baja que las personas que no están vacunadas. Es decir, por un lado la vacuna consigue protegernos frente a la enfermedad, pero también consigue protegernos frente a la infección, pero en aquellas personas que se infectan, además tiene una reducción de la carga viral, aproximadamente una reducción de un 75% de la carga viral, con lo cual la transmisibilidad de la enfermedad va a ser menor. Esto sería las personas que tienen un CT, personas que no están vacunadas, y esto serían las personas vacunadas, y la transmisión, la carga viral es un 75% inferior en las personas que aun estando vacunadas fueron positivas a la infección. Bueno, alguna cuestión reciente, hay poquísima, sabéis la pauta mixta, Astra-Pfizer o Astra-RN, bueno, básicamente Astra-Pfizer. Este es un estudio publicado esta semana también de Alemania en el que, bueno, es un estudio de inmunogenicidad en el que sí que hay grupo de comparación, a diferencia de lo que ocurría en el estudio español, que no había grupo de comparación, aquí sí que hay grupo de comparación y lo que los autores informan es de una mayor inmunogenicidad en la pauta mixta, en Astra-Pfizer, que en la pauta Astra-Astra. Y al mismo tiempo, si os dais cuenta, esta sería Astra-Astra, esta sería Astra-Pfizer y esta sería Pfizer-Pfizer. Con lo cual conseguiría unos niveles de anticuerpos similares a los que tiene la pauta de Pfizer, ¿no? Datos parecidos se consiguen respecto a los CD4 e incluso los autores apuntan que la pauta mixta podría ser beneficiosa en conseguir datos mayores respecto a células CD8. Bueno, hay muy poquitos datos de esto, hay aproximadamente 3 artículos, el estudio español que parece que lo van a publicar en Lancet y hay otros 2 estudios ahora mismo con una evidencia todavía limitadísima, pero que bueno, parece que la inmunogenicidad sí que funciona de forma correcta en la pauta mixta, lo cual era una de las cosas que todavía estaba por confirmar. Y respecto a la reactogenicidad, lo que sí que conocemos es que en enfermedad, o sea, en reactogenidad leve moderada, si veis aquí, esto es la primera dosis y esto sería la segunda con ya la pauta completa. Esto sería el porcentaje de personas que tuvieron alguna reacción adversa, de cualquier tipo. Si veis en blanco es que no tuvo ninguna, en gris clarito reacciones locales, reacciones sistémicas y reacciones locales y sistémicas en negro. Bueno, si veis la pauta Bactebria, o sea, Astra-Astra, sería tal vez la menos reactogénica en cuanto a la vacunación completa. Si veis el porcentaje más alto, aproximadamente un 40% de personas que no tuvieron ningún efecto adverso, se registran en esta pauta. Y cuando la pauta es Bactebria-ARN o ARN-ARN, prácticamente la reactogenicidad es similar y es bastante más alta que en lo que sería Astra-Astra, ¿vale? En la percepción individual de efectos adversos, pues bueno, sería un poco parecido. Veis cómo en general se conserva los datos de la primera, bueno, yo creo que todos conocéis que en la Bactebria la primera dosis es la más reactogénica, a la diferencia de lo que ocurre con Comirnaty, donde lo es la segunda, ¿no? Entonces, respecto a la percepción individual, veis cómo el porcentaje de personas que dicen que no hay diferencia es similar en las dos, pero en Bactebria se concentran las reacciones en la primera dosis y en Comirnaty se concentran en la segunda dosis. El dolor en el lugar de la inyección, pues cuando la vacuna, la pauta es Astra-Astra, es esta primera columna mucho más baja que cuando la pauta es Astra-Pfizer o Pfizer-Pfizer, ¿vale? Y lo mismo nos ocurre con la pauta en cuanto a hinchazón del lugar de inyección.
Y nos pasa lo mismo respecto al uso de antipiréticos. El menor uso de antipiréticos es con la pauta Astra-Astra, mucho mayor con la pauta Astra-Pfizer y algo menor con Pfizer-Pfizer, pero en cualquier caso la menos reactogénica, como veis en general, si veis estas tres columnas hay que tener en cuenta que la primera es Astra-Astra, la segunda Astra-Pfizer y la tercera es Astra-Astra, la tercera es Pfizer-Pfizer, y como veis en las tres, en todas, en el dolor de cabeza, en la fatiga, en escalofríos, prácticamente en todas, dolores musculares, la pauta menos reactogénica es Astra-Astra, ¿vale? Bueno, la pauta mixta ahora mismo tiene 3 artículos publicados, o por lo menos que yo haya controlado, que los datos de inmunogenicidad son similares a la vacunación con vacuna de ARN, o sea, las 2 dosis de ARN, y puede ser algo superior a las vacunas de Astra-Astra, pero teniendo en cuenta que eso no tiene por qué traducirse de forma automática en efectividad ni en eficacia, porque hemos comentado antes que la pauta, o sea, el intervalo de 3 meses en Pfizer consigue unos títulos de anticuerpos 3,5 veces superior y nadie ha planteado que cambiemos el intervalo de vacunación de Pfizer de 3 semanas a 3 meses, ¿vale? O sea que realmente todavía no hay datos para trasladar los datos de inmunogenicidad a eficacia o a efectividad en este caso, ¿no? Con lo cual, los datos que tenemos ahora mismo controlados y publicados son datos de efectividad con Astra, no tenemos datos todavía con Astra-Pfizer, que lo que suponemos es que va a funcionar de forma correcta porque la inmunogenicidad funciona de forma correcta. Y en general los datos de reactogenicidad es mayores en la pauta mixta que en la pauta estándar, porque a mí me gusta llamar la pauta estándar porque lógicamente Astra-Astra es pauta estándar y a cualquier otra pauta habrá que llamarla de una forma diferente que no, porque ahora es heteróloga u homóloga. No me gusta eso porque hay una que es la pauta estándar y otra que sería la pauta alternativa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero que la pauta alternativa también empieza a tener datos de que efectivamente va a funcionar, lo cual es muy positivo, porque en el futuro, si tenemos que revacunarnos, no vamos a tener que estarnos revacunando con la misma vacuna. Lo que sí que es cierto, y eso yo lo he comentado con muchos compañeros de vacunas, es que una cosa es revacunarse y otra cosa es completar una pauta de vacunación. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, si me tengo que revacunar, será una cosa, pero si tengo que completar una pauta, pues hay una pauta que en principio es la estándar. Los datos de farmacovigilancia del estudio de ayer, o sea, del trabajo, del informe que se publicó ayer, sabéis que tal vez lo más reciente en cuanto a vacuna de Pfizer es la miocarditis pericarditis en población joven, especialmente en población adolescente, que se ha empezado describiendo en Estados Unidos y que ahora mismo también se ha descrito en Europa. De momento está en una situación de alarma, habría una relación temporal, pero todavía no se ha visto una causalidad como tal, pero lo que sí que es cierto es que de momento al menos los cuadros sí que se han resuelto sin mayores consecuencias. La vacuna de Moderna incorpora la ficha técnica como reacciones adversas, la diarrea y reacciones locales de aparición retardada como posibles reacciones adversas. Son muy características, no os he traído fotos, pero realmente hay reacciones cutáneas, distantes en el tiempo, varias semanas de la vacunación, que a veces son muy espectaculares realmente. Y bueno, continúan en estudio los casos de trombocitopenia inmune, pero todavía no hay ninguna relación causal. Bactebria, sabéis lógicamente que está contraindicada en personas con trombosis, bueno, que ha causado, que es la famosa polémica de los síndromes de trombosis con trombocitopenia tras la primera dosis, y se ha incluido en la información en la ficha técnica, y se ha contraindicado también, aparte de estas personas que tenían trombosis con trombocitopenia, se ha contraindicado en personas que tuvieran antecedentes de síndrome de fuga capilar sistémica, porque se ha visto que se han descrito 6 casos en personas vacunadas que habían tenido un síndrome de fuga capilar sistémica, que es una enfermedad extraordinariamente rara, pero en aquellas personas que la hayan tenido se contraindica la vacunación. Bueno, y la vacuna de Janssen se ha actualizado la ficha técnica, incluyendo las recomendaciones para mejor identificación de los casos de síndrome de trombocitopenia que pudieran presentarse.
Las reacciones adversas notificadas son casi 24.500 entre 26 millones de dosis, es decir, aproximadamente 1 de cada 1.000 dosis administradas, y las más frecuentes son afortunadamente las no graves, como fiebre y dolor en la zona de vacunación, cefalea, dolor de cabeza y mareos, y dolores musculares y articulares. Aquí os traigo la tasa notificada por millón de dosis administrada de Bactebria, de los síndromes de enfermedad tromboembólica, y veis cómo realmente la tasa tiene una reducción muy importante a partir de los 50 años. Sabéis que el límite en España se puso un límite en 60 años, pero realmente es a partir de los 50 cuando la tasa de incidencia baja de forma muy importante. De forma que aquí sería en menores de 49 de 12 casos por millón de dosis administradas, y a partir de los 50 sería de 2 casos por millón de dosis administradas. Y bueno, como conclusiones y ya para cerrar, los datos de efectividad que tenemos de la vacuna son muy positivos. Además, tenemos datos de efectividad frente a todos los datos que necesitamos tener, frente a infección, frente a enfermedad grave, hospitalización y muerte. Los datos de protección frente a infección más reducción de la carga viral apuntan a la posible protección de grupo, y sería necesario tener más datos de otras vacunas que ya se van teniendo, y luego las nuevas variantes, que tenemos datos todavía ya no tan iniciales, pero son positivos. O me he saltado una diapositiva o se me ha olvidado incluirla, pero os la cuento brevísimamente. Es un estudio también de Israel que se publicó la semana pasada porque era cómo se traducía toda la efectividad en lo que es la inmunidad de grupo, ¿no? Y es un estudio publicado en Nature, creo que fue a finales de la semana pasada, y lo que vienen a decir, resumiendo muy resumido, es que el estudio está basado en cómo se comporta la tasa de positividad de las pruebas que se realizan de test de antígeno y de PCR en la comunidad israelita, en menores de 16 años, que lógicamente no se vacunaba ninguno, y hacen una relación con las coberturas vacunales. Y lo que han visto es que cuando la cobertura vacunal en la población aumenta un 20%, la tasa de positividad en los no vacunados se reduce a la mitad. Es decir, que esa protección de grupo se va, cada 20% que aumentamos, en los no vacunados conseguimos proteger aproximadamente un 50% de efectividad en cuanto a la reducción del porcentaje de positivos de los test de antígenos y de las PCR. Evidentemente, cuanto más cobertura tengamos, y ahora estábamos hablando que en la región estábamos en aproximadamente un 50 con la primera dosis, estamos estamos en España en un 46,5% con la primera dosis. Cuando tengamos esos porcentajes de segunda dosis, evidentemente iremos cada vez más controlando la infección y controlando la pandemia. Y con un punto muy importante, el objetivo que han marcado por las autoridades es conseguir que el 70% de la población se vacune. El objetivo final es que se vacune prácticamente el 100% de la población en la que la vacuna esté autorizada. Pero de forma muy significativa, ayer estuvimos en la Nueva Condomina, los servicios municipales de salud junto con el SMS y Salud Pública, estuvimos celebrando que se habían administrado en el municipio de Murcia 300.000 dosis, en la región se han administrado 1 millón de dosis ya, y lo que comentábamos era que nos quedará otro 1 millón de dosis por administrar, otros 2 millones de dosis por administrar, pero el 1 millón de dosis administrado es el 1 millón de dosis más importante que vamos a administrar, porque por mucho que queramos, ya tenemos que proteger todavía mucha población por abajo, pero tenemos a toda la población o muchísima parte de la población por arriba protegida, y eso va a ser lo que nos va a librar de lo que hemos vivido en las próximas fechas, en las fechas anteriores. Y de momento nada más, abiertos a preguntas que puedan surgir. Nos hemos enrollado más de lo previsto, tanto Juan como yo.
pasa nada, muy interesante las dos presentaciones. Bueno, abrimos el turno de preguntas. Tenemos aquí una pregunta que la va a contestar Juan Madrigal. Preguntan, si te has vacunado, ¿es necesario ir a un laboratorio para obtener un informe para que la consejería emita el certificado europeo? Sí, no es necesario. Vamos a ver, los laboratorios no intervienen en las vacunaciones. Interviene el Sistema Público de Salud, la Dirección General de Salud Pública y Adicciones y los servicios municipales de salud y el Servicio Municipal de Salud, que son quienes vacunan y se registra en nuestras bases de datos, Vacusan, y en la base de datos estatal, REPAC. Yo sí que le oigo, ¿eh? Sí, le oigo, sí. No intervienen para nada, solo intervienen para las pruebas, para las pruebas diagnósticas. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de vacunados es necesaria para una cobertura de vacunación óptima? Jaime. Pues se lleva hablando mucho tiempo del 70% como una cobertura para conseguir la famosa inmunidad de grupo. Pero eso se basa en un estudio que se publicó en Lancet muy al inicio de la pandemia, y realmente hay una cosa clara: cuando una infección es más transmisible, la cobertura de vacunación tiene que ser mayor. Tal vez la enfermedad más transmisible de la que tengamos sea la tosferina y el sarampión, y necesitamos coberturas superiores al 95% para controlarlas. Cuando se hablaba del 70%, se basaban en datos de la variante Wuhan, que es la variante original y demás. Con la variante británica ya se hablaba del 80%. Muy probablemente con la variante Delta todavía tuviera que ser superior. ¿Cuál es la cuestión? Que en este momento ese porcentaje está puesto para que no haya infección, para que realmente se consiga, pues como el sarampión, que no tengamos sarampiones en la comunidad. Pero ahora mismo yo creo que el objetivo tiene que ser mucho más cercano, en el sentido de que lo que consigamos es, pues eso, que el sistema sanitario no esté congestionado, que la vida pueda ser normal y que la gente pueda volver a la vida, ¿no? A la vida normal. Y eso con el 70% lo tenemos conseguido seguro, y cualquier cosa por encima nos va a dar un plus que nos va a permitir un mejor control de la infección, un mejor control de la enfermedad. O sea, hablaríamos de ese 70% como mínimo, pero quitando el mito de la cifra del 70%, porque al fin y al cabo, con este 50% que tenemos hasta ahora mismo, bien seleccionadas las cohortes en las que lo hemos administrado, se ha conseguido ya un efecto en salud importantísimo. Por supuesto, el óptimo en vacunación será más del 90% y todos lucharemos porque sea así. Cualquier cosa por debajo intentaremos que no exista. Pero incluso con lo que tenemos ahora mismo ya hemos conseguido mucho y todavía nos queda por trabajar, pero realmente ese 70% sería una cifra muy buena, pero hay que intentar superar lo que hemos dicho. En España, afortunadamente, tenemos la posibilidad de superar a Alemania, de superar a Francia en coberturas, y lo vamos a hacer, y vamos a conseguir que el país se olvide de esto un poco antes que a lo mejor otros. La siguiente pregunta nos la hace José Carlos Vicente López y nos pregunta si es probable la necesidad de una tercera dosis. Muy buenas, José Carlos. Bueno, eso es una de las cosas que todos los jefes internacionales, tanto de Pfizer como de Moderna, lo han dicho. Los oficiales de la Organización Mundial de la Salud no están tan de acuerdo y en declaraciones decían que habría que verlo. Desde luego, uno tiende a pensar que si esa tercera dosis es necesaria, sea necesaria para toda la población. Puede ser que, como en el caso de la gripe, en algunas partes de la población, personas más mayores, más vulnerables, algún grupo de riesgo, puedan requerir esa tercera dosis. Yo creo que como la campaña que estamos haciendo, yo espero por mi propio bien no tener que volver a hacer otra. Pero sinceramente creo que alguna parte de la población puede requerirlo
pero no creo que lo vaya a requerir absolutamente toda la población. Nos da las gracias, nos saluda y comenta que intentó el martes pedir el certificado vacunal y ella comenta o soy torpe o es bastante difícil. ¿Es inmediato? Juan, ¿nos podría responder? Perdón, es que ¿puedes repetirlo? Sí, Juan, que intentó el martes pedir el certificado vacunal y ella agrega que o es torpe o es bastante difícil, que sí es inmediato. Sí, vamos a ver. La previsión es que sea inmediato para el caso de que se solicite en nombre propio a través de la sede electrónica y, por supuesto, con certificado digital, DNI digital o clave. Pero hemos tenido dificultades informáticas y un problema de un funcionamiento intermitente y anómalo de la plataforma informática. Estamos ahora mismo reparándola y introduciendo modificaciones. O sea que no es raro, que esperemos que estén solucionados en el más breve plazo posible. Es decir, que lo intente de nuevo, si no mañana, en unos días. Estamos resolviéndolo. Gracias. José Carlos Vicente López nos pregunta, ¿sería el certificado digital uno de los primeros pasos para la construcción de un más efectivo espacio sanitario común europeo, sobre todo frente a pandemias? Pues es un paso importante. Yo creo que la experiencia de la pandemia ha obligado a la Unión Europea, a todos los estados, a unirse, a afrontar los problemas, a ver la salud pública de otra forma. Y sobre todo a comprender que los problemas de salud pública se resuelven, sobre todo de enfermedades transmisibles como esta, tremendamente transmisibles, se resuelven actuando de forma conjunta. El certificado es un mecanismo útil en esta fase de la pandemia que ya permite los desplazamientos, donde ya tenemos como ha explicado Jaime, pues un porcentaje alto de la población vacunada y donde tenemos muy consolidadas las evidencias científicas sobre pruebas diagnósticas, sobre transmisibilidad, sobre recuperación, aunque todavía desconocemos bastantes cosas. Jaime está a la última de todos los estudios. A mí me ha dejado impresionado, ¿no? Pero desde luego que sí, es una vía más, es una experiencia más de la Unión Europea, nos permite conectarnos a través de la plataforma de interoperabilidad, reconocernos y unificar los procedimientos. Muchas gracias. Un espectador anónimo nos pregunta que cómo se mide la eficacia de las vacunas. Bueno, la eficacia se mide a través de los ensayos clínicos y al final es una cosa relativamente sencilla, relativamente complicada, según se quiera expresar, pero al final tomas un grupo control al que administras un placebo y tomas el grupo de vacunados y comparas la incidencia de la enfermedad en un grupo con respecto al otro. O sea, ahí, mirad, ahí en el estudio de Israel aunque es un estudio de efectividad, pues al final las gráficas eran muy similares con respecto a efectividad y eficacia, ¿no? Y como veis, bueno, pues aquí la gráfica azul era los que no estaban vacunados y los que estaban vacunados, y la gráfica roja, la línea roja, es los que estaban sin vacunar. Entonces, pues lógicamente, si una vacuna funciona, estas dos gráficas estas dos líneas se tienen que separar. Se tienen que separar y cuanto antes se separen, pues antes es que ha empezado a hacer efecto la vacuna. Entonces se compara los datos de infección o de incidencia de un grupo con los datos de otro y se hacen cálculos estadísticos y es como se ve la eficacia. Y la efectividad de forma muy similar, porque esto en concreto son datos de efectividad. Muchas gracias, Jaime. Mónica Isabel León Nieto nos pregunta, hola Jaime, CureVac ha presentado hoy sus datos preliminares de baja eficacia y lo atribuyen a las variantes. ¿Crees que es por ello o es un tema de dosis?
Pues ya se está especulando de incluso cuál es el tipo de ARN y el tipo de nucleósido que se ha utilizado en unas vacunas y en otras. Seguro que tú, Mónica, tienes más datos de los que yo tengo. Mónica es la representante de Moderna en España, es cartagenera, farmacéutica y bueno, tenemos el honor de tenerla en la región. Entonces, yo sinceramente no creo que sea una cuestión de las variantes. O sea, una eficacia de menos de un 50%, todos lo hemos visto que se justifica en algunos de los casos, pero en general la mayoría de las variantes tienen eficacias mayores que esas. Y en las vacunas de ARN, tanto en Moderna como en Pfizer, los datos que tenemos de eficacia frente a las distintas variantes son mayores que esos, con lo cual hay otras cuestiones de fondo, muy probablemente, habrá que ver al final del ensayo cuáles son los datos, pero cuesta trabajo pensar que sean solo las variantes. Por desgracia, ojalá, o por desgracia no, mejor que sea así y que las que ya tenemos sigan funcionando frente a las variantes que de momento aparecen. Mónica también nos pregunta sobre tu visión en el tema de pediatría. Pues realmente yo creo que al final tenemos una población en España que es muy demandante de vacunas, afortunadamente, y también lo va a ser de esta, es mi opinión, independientemente de que la enfermedad pueda ser menos grave en niños de lo que lo es en adultos. Yo creo que cuando empecemos con los grupos de edad de 12 a 16 y luego cuando podamos bajar en función de los datos de los ensayos clínicos, yo creo que la demanda va a estar y que se va a aplicar de forma general. Esa es mi percepción. ¿Puedo preguntar yo? Sí, claro. Bueno, le paso la palabra a José Miguel, va a hacer una pregunta. Si me lo permitís. Has comentado, Jaime, que la variante india, la primera dosis de la vacuna presenta una efectividad menor. No sé si eso va a tener algún tipo de repercusión sobre la estrategia de vacunación. Y ya comenté también que estoy un poco preocupado porque parece que a medida que baja el grupo etario hay menos prisa, por así decirlo, por vacunarse. No sé si en ese sentido está previsto algún tipo de intervención o... Respecto a la primera, bueno, Reino Unido, por ejemplo, que tenía una estrategia de separar las dos dosis 12 semanas, ha cambiado la estrategia a separar las dos dosis 8 semanas. Indudablemente, si la variante india se impusiera en España como variante predominante, habría que pensar en aquella población que estaba... Nosotros hemos seguido la estrategia de seguir ficha técnica, 21-28 días en función de Pfizer o Moderna, pero Astra estamos administrándola a las 12 semanas y sabemos que hemos tenido mucha parte de población que la hemos tenido incluso más de 12 semanas, que yo creo que en la región, además, afortunadamente ya la mayoría de esa parte ya las tenemos vacunadas con segunda dosis, pero sí sería planteable en la gente que está vacunada con Astra un adelanto a esas 8 semanas a lo mejor que han hecho los británicos. Pero bueno, eso es una cuestión que habrá que verlo en un contexto nacional, desde luego no es una cuestión de la comunidad autónoma. Y respecto al tema de las menor aceptación, las encuestas que hay son positivas, pero yo creo que sí que es verdad que hace falta concienciar de la necesidad de que la gente se vacune y cumpla las citas, ¿no? Porque nosotros lo que estamos viendo cuando nos adentramos en poblaciones más jóvenes, de 40 a 49, es que aunque se han citado, a veces no van a la cita. Y eso yo creo que es una cuestión que hay que intentar concienciar en la importancia de cumplir y de vacunarse cuanto antes, cuanto alguien tenga la oportunidad de vacunarse y no esperar 3 semanas porque me ha salido un plan de un viaje o porque me ha salido que me he ido a la playa, que a veces está pasando eso, ¿no?
Y sí, se está, desde tanto el Ministerio como desde instituciones locales, se está viendo de hacer algún tipo de campaña para ese respecto. Si podemos echar una mano en ese sentido, contar con ella. De acuerdo, muchas gracias. Salvador Figueroa pregunta, si no he entendido mal, la pauta mixta de vacunación recomendada produce más efectos secundarios, pero es más efectiva. ¿Es así? No se puede decir que sea más efectiva. Los datos que hay ahora mismo es que la inmunogenicidad, es decir, que los anticuerpos, el título de anticuerpos, es superior respecto a la pauta Astra-Astra. Pero eso, como hemos comentado, no necesariamente se traduce en mayor efectividad. O sea, eso habrá que verlo. Todavía ahora mismo en la vacunación no sabemos el título de anticuerpos que necesitamos para estar protegidos. En principio, cuanto más anticuerpos tenemos es mejor, pero tenemos muy pocos datos de la pauta mixta. Tenemos esos tres artículos que hemos hablado. El de Alemania es publicado esta semana, pero es que sí que indican que efectivamente sería más inmunógena que la pauta de Astra-Astra. Y respecto al tema de la reactogenicidad, pues eso sí, parece que es en cuanto a reactogenicidad leve sistémica, no reactogenicidad grave. Parece que esa pauta es más reactogénica que la pauta convencional. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos ponentes. Ahora mismo no tenemos ninguna pregunta más. Y nada, agradeceros vuestra presencia con nosotros y el poder tener en el Colegio de Farmacéuticos a unos ponentes del nivel que tenéis ambos. Y muchísimas gracias, habéis sido muy ilustrativos y creo que los temas son de actualidad ahora mismo y nos habéis ilustrado y habéis despejado muchas dudas. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime y Juan. Comparto las palabras de Rosa. Parece mentira los desarrollos informáticos que me ha explicado Juan, que lo vemos como algo sencillo y es extraordinariamente complejo. Y de lo que ha dicho Jaime, me quedo con una cosa, y es que realmente la pandemia la vamos a vencer la sociedad en su conjunto, ¿no? Y sabemos antes cuanto más nos expliquemos todos, parece que estamos en el buen camino. Así que muchísimas gracias al ponente y cerramos este seminario. Gracias. Adiós. Hasta luego.